¿Qué tal, amigos? Qué gusto regresar con ustedes. Tercera temporada de Aprendiendo Derecho. Ya capítulo 133. 133 programas apenas llevamos gracias a su preferencia y por supuesto siempre con temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar del caso Vallarta. Seguramente usted tiene por ahí algún recuerdo. El caso Israel Vallarta, un caso formidable que tiene muchos vericuetos jurídicos y por supuesto siempre tratando de invitar a las personas que saben de los temas. Por eso es un honor que el día de hoy nos acompañe el maestro René Cortés Morales. Maestro, qué gusto tenerle de nueva cuenta en esta su casa, que es la Universidad de Ciencias Jurídicas. Mi estimado doctor, la verdad estoy muy agradecido con tu invitación. Estamos inaugurando la tercera, que me has tomado en cuenta para inaugurar esta tercera temporada y que me hayas tomado en cuenta para poder hablar de este tema pues tan escabroso para la sociedad y tan escabroso para los abogados. Para los abogados también. Y cuando hablo de la sociedad no es la víctima, sino también el victimario y todos los que conformamos esta sociedad. Porque lo que vivió este muchacho, con las condiciones en que lo vivió, yo creo que cualquiera de nosotros podemos estar sujetos a ello si lo hacen como está manejado en esto. ¿Y después de cuánto tiempo? Oiga, maestro, a ver, el maestro René Cortés tiene una experiencia bárbara en materia penal, ha estado dirigiendo penales no solamente en Morelos, fuera de estos, pero además, maestro, usted a través del tiempo siempre ha echado mucho a la investigación por cuanto a la lectura, el verificar qué es lo que está actualizándose en materia jurídica. Creo que eso como catedrático siempre nos llena de satisfacción. Por eso, este caso que tiene muchos vericuetos, yo dije, pues el maestro Cortés Morales es el indicado. Pero también, maestro, creo que valdría la pena para que también los jóvenes que todavía no se enteraron bien del caso, que pudiera ayudarnos a refrescar un poquito el antecedente, en qué consiste y cuándo ocurrió. Este evento ocurre hace casi los 25 años, cuando todavía el sistema penal era diferente al que conocemos o al que los jóvenes estudiantes, jóvenes abogados, lo conocen, porque recuerda que nuestro sistema penal anterior era escrito. Muy escrito. Muy escrito. Y en Morelos, en 2009, lo modifican. Y a nivel nacional en el 16. Pero esto todavía nace entre todos estos papeles. Este asunto nace entre papeles, pero yo creo que se le dio un sesgo inapropiado. ¿Más político? Más político, porque quien lo realiza tal vez sí tenía los elementos necesarios para poder llevar a una sentencia condenatoria a esta persona que ahora está suelta. Pero al equivocarse, al mediatizarlo, se equivoca y lo propicia esto. El efecto corruptor de derecho. Propicia esto. Quien era el jefe de la policía de investigación en la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría General de la República, era García Luna. Que hoy está preso. Hoy ya está cumpliendo algo. Una pena de 38 años, creo, ¿no? Lo hizo o no lo hizo ya. Allá los norteamericanos deben saberlo. Pero por querer decir yo estoy trabajando, hace este asunto muy mediático. Y creo que ese es el error. El doctor Gers Manero, cuando sale esta sentencia, dice, vamos, la FGR va a apelar porque no puede dejar sin protección a las víctimas. Pero si nosotros leemos esta sentencia, que la sentencia de 240 y tantas hojas, imagínate los tomos que debe tener, se dejó vulnerables a las víctimas desde ese momento. Desde ese momento, hacerlo mediático, lo dejaste vulnerable. Tal vez en el 2001, 2001, era normal que eso pasara. Y que aún así eran condenados. ¿Cuántos casos hay así, no? Yo me imagino que debe haber muchos casos. Claro. ¿Sí? Aquí en Morelos vivimos una época, en el 94 al 98,
donde la policía hasta participaba en esto. Sí, Y, era los- común. y lo inventaba, y quién sabe cuánta gente podría estar Era común. cumpliendo una pena sin haber realizado la conducta ilícita. Pero regresando a este asunto de este muchacho Vallarta, yo no sé si al final el Estado mexicano lo vaya a indemnizar o no. Eso ya Vamos a desmenuzarlo. esa es otra cosa. Pero aquí vamos a la detención de este muchacho y de la francesa Cassés. Su novia. Decían que era su novia y de otras 2 personas ahí. Amanece la televisión mexicana con un espectáculo de un operativo, y donde vamos a detener y corren los policías por dentro de una finca y después cambian ya la imagen y presentan a esta chica francesa y a este otro. Y que a luces se veía que había sido torturado. Porque su expresión física así lo mencionaba. Y luego le pregunta al reportero, ¿qué le pasa? Es que me torturaron. ¿Quién te torturó? Y avienta la vista hacia el lado izquierdo donde estaba quien lo había, y todavía le aprietan el cuello. No, nada. O sea, hasta en vivo lo seguían torturando. ¿Cómo es posible que después de 24 años, casi los 25, obtenga su libertad? ¿Por qué no obtuvo su libertad de inmediato? Después de 25 años. ¿Por qué no tuvo la libertad de inmediato cuando estábamos viendo todos en vivo que estaba siendo torturado? Es que, como bien dices, mi querido maestro, era otro esquema donde era más común ver esto. Ya bajo la luz del nuevo sistema que bien ha señalado, donde entra en vigor el efecto corruptor del derecho penal, ya tiene otra visión, ¿no? Porque en ese entonces, como bien lo dices, amanecemos todos a las 6 de la mañana con un espectáculo en todas las televisiones donde dice la policía a cargo de Genaro García Luna, vamos a transmitir en vivo la detención de unos secuestradores que ya tenemos ubicados en un rancho y que es una banda. Entonces vemos todos cómo entra la policía y cómo detiene a estas personas, Israel Vallarta y su novia, la francesa. Se los llevan detenidos, pero lo interesante de esto, maestro, es que cómo se difunde y que eso es lo que al último provoca la libertad de ellos, ¿no? El efecto corruptor del derecho penal. Pero la francesa, yo me acuerdo, maestro, que la condenaron, los procesos se separaron, a ella la condenaron, perdió la apelación, y cuando iba a resolver la corte, ella buscó la conexión con las autoridades francesas, y entonces ahí jurídica y políticamente se resuelve darle su libertad, que esa libertad es el antecedente de Israel. Sí, de hecho en esta resolución, la juez que resuelve esto señala precisamente un apartado de cómo la Corte, el Pleno de la Corte, invalida ciertas pruebas. Y ella lo toma también para invalidar esas pruebas en esto. Exactamente. ¿Sí? Aquí yo recuerdo que la ponente en ese asunto fue la ahora morenista Sánchez Cordero. En el asunto de la francesa. La francesa. Ella fue la que hizo la sentencia. La que hizo la sentencia y la propuso al Pleno, y el Pleno la aceptó. Aprobó. ¿Por qué? Porque aparte de esa situación mediática, tampoco se le hizo el conocimiento a la autoridad francesa de que estaba detenida una connacional de aquel país y entonces no tuvo la asistencia de su país durante el proceso. ¿Que es un requisito? Que podía haber la Corte en ese momento ordenado la reposición del proceso desde ese momento. Pero cuando se ordena la reposición del proceso, es revictimizar. Claro. Empezar de ceros, maestro. Pues es que imagínate, ya pasé 3, 4 años, 5 años en esto y ahora voy a reponer el proceso donde van a repetir todo. Entonces, estamos victimizando al victimario. Y entonces yo creo que la Corte en ese momento hizo lo correcto. Pero el fundamento principal, maestro, además de que se le violentó su derecho consular, decía la Corte que se hizo público
todo lo que había ocurrido y que entonces eso influye en la mente de la sociedad y de suyo ya hay una condena social y que el juez solo la legaliza. Entonces la Corte invalida todo lo que públicamente se había estado pasando en televisión, en radio, lo que se hablaba, la mediatización del caso, y surge una figura jurídica que se llama el efecto corruptor del derecho penal, y que hoy permite que a partir de entonces, cuando un caso se hace público y se juzga socialmente, ese tipo de pruebas de cargo tengan que nulificarse. Ella obtiene su libertad y ¿cuánto tiempo después Israel Vallarta tiene el mismo beneficio? ¿Y por qué se tardó tanto? ¿Y por qué, maestro? Me interesa mucho saber su opinión. ¿Por qué no se dictó una sentencia cerrando el proceso, sino fuese una sentencia que rompe con todo el esquema procesal y la autoridad dice, hasta aquí, me queda claro, y obtuvieron su libertad, pero no hubo una conclusión acusatoria, desahogo de pruebas totales, sino que la Corte pondera, es el momento ya de resolver y no tienes por qué estar más tiempo aquí? Sí, ya no podemos hablar del nuevo sistema, pero el sistema penal actual mexicano precisamente prohíbe la mediatización del asunto. Ya prohíbe poner el nombre completo del imputado o el victimario y de la víctima. Y también el rostro de los dos, tanto la víctima como el victimario, que antes era muy común que los exhibían y los voceaban por todos lados. Este es el ratero, este es el homicida. Después de cierto tiempo salía libre y él, pero ya tenía ese el estigma social de eso. Y entonces el nuevo sistema dice, ya no puedes hacer eso, ya no debes hacer eso, porque si lo haces, entras en ese estado corruptor, que entonces yo como juzgador tengo que no tomar en cuenta esos datos para poder condenar. Y como consecuencia, si es lo que tengo que absolver. Aquí la juez, a la hora de resolver, precisamente invalida una serie de pruebas y entre ellos las declaraciones donde identifican a este muchacho Vallarta. ¿Por qué? Porque primero lo hicieron mediático, lo pasan ahí y después lo llevan a la cámara de Gesell o por fotografías cuando pues, ya lo vio en la televisión y el reportero pregunta y el elemento policíaco aprensor dice, estos son los de la banda que secuestraron a Juana Pedro. Y entonces, lógico, quien resulta víctima dice, pues eso es. Tan es así que hay un dictamen pericial de parte de la defensa de voz de este muchacho Vallarta que nunca objetó la PGR ni ofreció otro dictamen para eso, donde no es la misma voz quien hace la negociación con el de este muchacho Vallarta. Entonces, hay una serie de violaciones procesales, de pruebas ilícitas, que nos dice, espérate, esto no puede seguir pasando ya en nuestro país, no debe seguir pasando. Y todo lo que haya pasado en esto, yo creo que debería de ser revisable para evitar que haya, en tal caso, inocentes. Maestro, usted habla de una palabra muy importante, revisable. Si hoy la autoridad oficiosamente revisara todos los procesos que tiene, ¿cuántas libertades podrían darse de gente que hoy está detenida en el penal, siendo muy estricta en lo que usted señala? Siendo muy estricto en cualquier conducta delictiva que se le haya hasta ya condenado a una persona, si fuera revisable por la propia autoridad donde dijera, pero vamos a ver que este tipo parece que sí realizó la conducta o sí fue condenado, entonces sí la realizó, pero ¿cómo se valoraron estas pruebas? ¿Estaríamos violando los derechos de la víctima? ¿Por qué? Porque ya hasta ya le repararon el daño, pero ¿bajo qué circunstancias fue condenado esa persona? Con una confesión, porque recordemos que en el proceso anterior, el elemento de la policía judicial tomaba la declaración del investigado. Con una calentadita. Y la ratificaba ante el Ministerio Público. Y la ratificaba en declaración preparatoria. Y entonces ya no tenías como defensa hacer nada, porque
hasta el mismo juez te decía, lo que digas es en materia defensiva y como consecuencia no te lo toma en cuenta. No te lo creo, por el principio de inmediatez. ¿Por qué? Porque lo dijiste antes. Sí, pero si tú veías cómo llegaban a rendir declaración preparatoria, pues decías, espérate, pues este fue torturado. Viene con una mega tranquisa. Este fue torturado, motivado a poder decir, sí Claro. lo hice, aun cuando pues yo estaba en otro país cuando pasó esto, ¿no? Sí, las hidroterapias eran formidables, ¿no? Sí. Oiga, maestro, ¿cómo queda la víctima y cómo queda el acusado? Porque la víctima no recibió justicia, tal vez sí la secuestraron, tal vez sí, no estamos diciendo que no, que sí. Pero si hay una víctima de secuestro y hay una persona que fue juzgada violentando el debido proceso y se obtuvo su libertad, pues entonces estuvo injustamente 20 años en prisión. Sí. ¿El Estado tendría que responder por los dos lados? Yo creo que sí, pero ¿qué podríamos, o sea, qué pasa o qué debe pasar en este país? Yo no quiero decir que todos los que estén privados de la libertad deban salir, no. Pero las víctimas en verdad están recibiendo justicia con esto. Sí, porque ya fue condenado quien me secuestró o hasta me mutiló un miembro de mi cuerpo para poder cobrar un rescate. Es probable que sí. Y ya hasta medio reparó el daño y el Estado me reparó la otra parte del daño. Podemos pensar. Pero este Estado corruptor que tenemos en nuestro país, que permite que esto pase, no debe de seguir pasando y debería ser revisable, insisto. Pero la víctima, las víctimas en este asunto, como en otros muchos similares, tiene que haber. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se equivocó la autoridad investigadora? Policía, Ministerio Público. Y lo llevan ante el juez. Y el juez, por ser mediático, por no meterse en problemas, por obedecer lo que le manden, dicta la forma de prisión de ese entonces, así se llamaba. Y ofrece unas pruebas, otras pruebas, y se van los años, y al final viene una resolución donde dice, es que no te puedo condenar por todo esto. Yo creo que si esto hubiera sido sentenciado, si esto fue en el 2001, hubiera sido sentenciado en el 2005, hubiera sido condenado. Sí. Hubiera sido condenado. Es cierto. Sí. Tal vez fue bueno para él tardarse 25 años sin condena para poder salir absuelto. Porque si no, hubiera sido condenado. Y se queda toda su vida ahí. Sí, porque hubiera sido condenado a 50 años, 40 años de prisión, ¿sí? Entonces llevaría la mitad apenas. Pero si hubiera sido, yo la mayoría de mis asuntos son defensa, algunas asesorías jurídicas, pero la mayoría son defensa, y siempre aconsejo a mis clientes que tengamos paciencia. Eso es. Aun cuando estén privados de la libertad, que tengan paciencia, porque si nos vamos a lo rápido, puede ser mal. Puede venir una condena por ser muy rápido. Sí. En cambio, si lo trabajamos, como decimos nosotros, puede ser que venga una sentencia absolutoria, porque por eso considero que no debemos irnos a rapidísimo. Cuando el Ministerio Público me dice, quiero 30 días para la investigación complementaria, pues adelante, si eso no sé si te dé tiempo, pero yo preferiría que fueran 6 meses. Uh-huh. No para que te dé tiempo a ti a hacer las cosas, sino para que me dé tiempo a mí a hacer las cosas. Pero para mi defensa. Claro. Uh-huh. Claro. Porque estas pruebas que tenemos aquí, ojalá pudieran los abogados que nos están viendo. Ojalá y puedan leer la sentencia. Leer la sentencia. Esta sentencia, maestro. Esta sentencia está en el internet. Sí, pero si alguien la necesita, puede comunicarse aquí a los teléfonos de la universidad y yo te la paso. Claro, para que tú la puedas prestemos para que la fotocopie. Exacto. Es versión pública, ¿eh? No es que yo fui al expediente y me la traje, no. Esa es la versión pública exacto, puede consultarla en el internet. Sí. Yo de ahí la bajé y la imprimí y aquí la tengo. No, pero que usted me la enviara. Entonces la analicé, que está muy amplia, pero pues es un agasajo leerla. Es un agasajo. De veras que es un agasajo leerla para el buen penalista. Nada. No te aburres leerla.
Es que ya lo leí. nada. No. Te metes en No, esto. son cosas nuevas. Te metes en esto a leerlo Sí. y dices, Maestro, no está así. Mire, la francesa salió hace 15 años de Más o prisión. menos. La presión de Nicolas Sarkozy, que era el presidente de Francia en ese entonces, fue fundamental. Sí. Estuvo presionando la embajada de Francia, el presidente de Francia, para que liberaran a la francesa. En aquel entonces, yo le confieso que muchos pensamos se debe a la presión de otro país. Pero cuando leíste, me quedé con un sabor agridulce. Hubo presión, pero jurídica. No, pero esta sentencia, probablemente ante los ojos del sistema que estamos, usted bien lo ha dicho, hoy caminando, un sistema de justicia oral, penal, con unas reglas distintas a la anterior, de veras que es un agasajo, ¿eh? Leer esta resolución, no te cansas de leerla. Ver la señora juez se pulió. En ese entonces, cuando Flores Cassés, no era tan común poder tener acceso No había. a esa sentencia. Sí. Yo me tardé como un año Tratando buscándola y la conseguí. La tengo también, te la voy a hacer llegar. Okay. Y me puse a leerla. Y la verdad, tiene mucho esta resolución de aquella. Tiene mucho. Porque tal vez le sirvió como texto al como a lo introductorio para poder hacer esto. Tal vez la juez que resuelve esto haya tenido que leer eso para poderse empapar de cómo el sistema corruptor ayudó a que una persona estuviera privada de la libertad durante tantos años y decir, estas pruebas no son válidas, por esto. Porque además la Corte estableció un criterio de la invalidación de esas pruebas. Es correcto. Sí, pero esta le incrementa una serie de alternativas jurídicas que tú dices, una justicia de veras, yo creo que no hay un antecedente en México tan importante como el caso Florence Cassés y el caso Israel Vallarta del efecto corruptor del derecho penal. Yo no sé cuál es el futuro de esta juez con el cambio de la reforma judicial, pero espero que no salga. Ojalá. Y que no siga líneas, ¿no? Exacto, que no acepte una línea, porque yo creo que el juzgador tiene que ser eso. Imparcial, autónomo, estudioso. Si tú la riegas como juez, pues son tus consecuencias. Claro. Si la haces bien, pues no tienes premio. Así es. ¿Por qué? Porque es tu obligación hacerlo. Trabajo. ¿Sí? Es que nadie me aplaude cuando hago las cosas bien. Pues para eso te pagan. Claro. Si la haces mal, sí. Ahora, aquí, ¿quién es responsable de esto? Las víctimas están sin justicia. Pero ¿quién es el responsable de esto? Pues uno que está allá en Estados Unidos. Y otros que están aquí. Y creo que están detenidos. Pero el Estado, maestro, pero también el Estado, de ellos, ¿no? El ministerio, ellos fueron los policías, pero el Ministerio Público que integró esta averiguación previa, quien estuvo en el proceso, como en ese entonces llamábamos agente del Ministerio Público adscrito a. Y todavía dice aquí la juez, el Ministerio Público, porque habla de que formula la acusación de esto. Lo único que hace es decir prueba 1, prueba 2, prueba 3 y relaciona cada una de las pruebas que hay. Dice, pero no hace ninguna valoración ni una argumentación del cual me pueda valer a mí como juez para poder valorarla a favor de las víctimas esa prueba. Nomás las transcribe. No, pues no. Pues entonces le falta la motivación, ¿no? Exacto. Oiga, maestro, pero ha dicho el fiscal general que van a apelar el fallo. ¿Es un discurso político, mediático? Yo creo que sí, porque dice, es que estamos dejando sin justicia a las víctimas. ¿Pero quién es la víctima? Pero dejaron sin justicia a las víctimas desde el momento de la detención. Desde ese momento los dejaron sin justicia. Por alterar las cosas, sí. Por alterar las cosas. ¿Por qué? Porque no debes hacer eso. ¿Por qué tienes tú que decir a la sociedad, es que estoy cumpliendo, es que estoy haciendo, es que estoy...
No, 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 no. La sociedad se va a dar cuenta que lo estás haciendo. Eso genera impunidad, maestro. Claro. Porque a lo mejor sí lo hicieron, que sean sancionados. Si no lo hicieron, qué bueno que están libres. Pero ¿quién les va a pagar los 20 años que estuvieron en la cárcel? Y aunque les pagara, dice Vallarta cuando sale, ¿quién me va a revivir a mi papá y a mi mamá que murieron mientras yo estaba en la cárcel? Cierto. Esos 20 años lo privaron a él de convivir con sus padres, Sí. de convivir con su hijo. ¿Cómo se llama la señora juez? ¿Se acuerdan? La juez Porque yo creo que vale la pena reconocerle el trabajo a la señora juez. dice Mariana Vieira Valdés, juez Mariana. tercero de Distrito de Materia Penal del Estado de México. Mariana Vieira Valdés. Nuestro reconocimiento, señora juez. No tenemos nada que ver en este caso, pero Para nada, ¿no? nos satisface no solamente en el ámbito procesal, sino académico, mi querido maestro. Yo creo que es lo que nos debe interesar aquí en la universidad, eso, lo académico. Pero también como abogados nos debe interesar el proceso. El proceso. Maestro querido. ¿Ya terminamos? Siempre, sí, ya ve ¿Ya que terminamos? aquí la producción humana nos da media hora, así. Ya terminamos. Híjole. Pero la verdad que nos quedamos con No, que quedamos. Yo con creo un sabor. que hay que ahondar. motivar. Y además motivar a los alumnos de esta universidad a que la lean. Eso es importante. Y hagan un ensayo de 3 páginas, de 10 páginas. De esto, no es mala idea. De esto. Muy bueno. Muy buena propuesta. Gracias, querido maestro. Es un honor. Suerte. Muchas gracias. Como siempre, temas polémicos muy interesantes, pero acuérdese que en Aprendiendo Derecho, usted es el motivo para que sigamos construyendo. Nos vemos la próxima edición con una personalidad que va a venir con nosotros para analizar temas también de trascendencia. Gracias, hasta la próxima.